Buenas noches, profesor. A continuación voy a hacer la exposición de la actividad uno en compañía de mi equipo de trabajo. Respondiendo a la primera pregunta, la importancia para Colombia de conocer el comportamiento de su demanda agregada interna. Esto es importante para Colombia ya que esto influye en cinco aspectos fundamentales para el país, como son política económica. ¿Qué quiero decir con política económica? Esto le ayuda a tomar decisiones informadas sobre políticas monetarias y fiscales para estimular o moderar el crecimiento económico según sea necesario. Planificación empresarial. Esto le ayuda mucho a los empresarios que pueden prever con precisión la demanda de los consumidores. Estabilidad macroeconómica. Una comprensión clara de la demanda agregada interna puede ayudar a prevenir desequilibrios macroeconómicos como la inflación o el desempleo. Comercio exterior. El comercio exterior, en este caso, si la demanda interna es fuerte, puede indicar una mayor capacidad para importar bienes y servicios. Por el otro lado, si la demanda interna es débil, las exportaciones pueden volverse más importantes como fuente de crecimiento económico, ¿cierto? Y por último tenemos el bienestar social. Una demanda interna sólida puede traducirse en un mayor nivel de bienestar para la población, ya que esto implica que hay suficiente consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades y deseos de los ciudadanos, ¿cierto? Respondiendo a la segunda pregunta, ¿cuáles son los bienes que más consumimos los colombianos y por qué? Así como su oferta. Los bienes que más consumimos en Colombia son alimentos básicos de la canasta familiar como carne, maíz, carne, pollo, pescado, entre otros. Productos de consumo masivo que son aseo, jabón, utensilios para la casa, jabón, colgates, cosas así, ¿cierto? Electrodomésticos. Últimamente esto ha venido creciendo en el país porque las familias colombianas están como la clase media que ha venido creciendo. Entonces, últimamente se ha disparado las ventas de televisores, neveras, celulares. Y también la gente gasta mucho en el transporte, para el diario ir al trabajo, cosas así. Y por último, la vivienda. Esto depende mucho de las tasas de interés del gobierno, si sube o si baja, ¿cierto? Esto depende mucho de eso. Respondiendo a la otra pregunta, ¿cuáles son los productos que más producen en nuestro país y cuáles son los que más exportan y por qué? Productos que más se producen en Colombia. Para nadie es un secreto el café, porque Colombia es uno de los grandes productores de café. Por su calidad es conocido. Más que todo exporta mucho para Estados Unidos. Y las flores también es un gran factor importante para Colombia, y más en los picos altos, que es el Día de las Madres y San Valentín. Para Estados Unidos también exporta y para algunos países de Europa. El banano también es una fuente que Colombia exporta mucho banano hacia otros países. El petróleo, para nadie es un secreto que el petróleo es la fuente principal de financiamiento del país y sus productos relacionados como lubricantes y entre otros. Y también el petróleo, sus grandes compradores es Estados Unidos. ¿Cuáles son los que más exportan? El petróleo ocupa el primer lugar, el café, las flores, el banano y el carbón. El carbón por último se exporta hacia Asia. ¿En qué bienes tenemos ventaja absoluta frente a otros países? ¿En qué bienes tenemos ventaja comparativa en los últimos años? Bienes de ventaja absoluta para Colombia: el café, las flores, las esmeraldas. Las esmeraldas últimamente han venido creciendo mucho por su gran calidad y se exporta mucho para otros países. Colombia ocupa el primer país en esmeraldas en exportación. Bienes con los que Colombia tiene ventaja comparativa en los últimos 10 años: productos agroindustriales, servicios de turismo, ya que Colombia ha hecho una gran campaña en los últimos gobiernos por incentivar el turismo en nuestro país, productos textiles y de confecciones. Hasta aquí mi grabación y mi exposición docente. Le cedo la palabra a mi compañero. Frente al comportamiento del PIB de Colombia, durante las últimas 2 décadas podemos destacar tres aspectos importantes. El primero es el crecimiento general, el segundo son las fluctuaciones anuales y el tercero es la tendencia general de crecimiento. Del primero podemos decir que a lo largo del periodo, a pesar de que hubo algunas fluctuaciones, el crecimiento promedio es bastante positivo. El segundo, de frente a las fluctuaciones anuales, hay años que el crecimiento es significativamente alto, como puede ser el ejemplo del 2011 o el 2007, mientras que otros tienen tasas negativas o no tan buenas, como es el ejemplo del 2020, pero por razones entendibles por temas de la pandemia, o en el año 2009, que fue el 1.1. Estas fluctuaciones pueden deberse a diversos factores, como puede ser la demanda interna o la demanda externa. Otros aspectos como políticamente económicos o algún evento natural. El tercero es la tendencia general al crecimiento. A pesar de que las fluctuaciones parecen haber una tendencia general al crecimiento a lo largo del periodo, esto indica que el desarrollo económico en Colombia es de manera continua, lo que genera un desarrollo económico sostenible en el país durante estos periodos. Frente a la gráfica, lo que podemos recalcar es el 2020, donde el PIB cayó bastante, pero esto es por temas de la pandemia, por razones como el impacto en la salud pública o la paralización de actividades económicas en sectores como el turismo o la hostelería o el entretenimiento.
Por otra parte, también tenemos la disrupción de la cadena de suministros, donde algunas empresas no podían suministrarse de materia prima y brindar así sus servicios o productos. El 4 es el impacto en el empleo y en otros ingresos, el cual hablaremos más adelante, donde la pérdida masiva de empleos en Colombia de muchos trabajadores informales de bajos ingresos. Esto lo que afectó es que este porcentaje representa una parte significativa de la fuerza laboral del país. Si observamos pues los desgloses por género, vemos que el desempleo afecta de manera desproporcional a las mujeres, con tasas consistentes más altas que la de los hombres en cada mes. Si vamos a desglosar el desempleo, podemos ver varios tipos de desempleo. El primero es el friccional, trata de un desempleo, por así decirlo, de manera lógica, donde resulta el tiempo necesario para emparejar a los trabajadores con sus puestos de trabajo. Esto puede ocurrir por dos razones principales. La primera es la constante destrucción y creación de empleo. Y la segunda es que siempre hay nuevos trabajadores entrando al mercado laboral generando una competencia. Segundo, tenemos el desempleo estructural, pues este se produce de los números de los puestos de trabajo existentes en algunos mercados de trabajo que es insuficiente para dar empleo a todo el que quiere trabajar allí. Por tercero, tenemos el desempleo cíclico. Este desempleo está unido a las fluctuaciones del ciclo económico. El desempleo cíclico, pues parece cuando la demanda agregada es insuficiente para alcanzar la producción en pleno potencial del empleo. El desempleo del equilibrio natural, pues es la suma del paro friccional y el paro estructural contribuyente. Actualmente es una economía llamada natural o normal. Frente al desempleo de pleno empleo, se refiere a una situación en la que prácticamente todas las personas están dispuestas y capaces de trabajar en un empleo en el que desean, pero lo que quiere decir es que el porcentaje de desempleo es bastante bajo, aunque no sea nulo. En el contexto colombiano, se cabe recalcar dos tipos de desempleo. El más relevante puede ser el estructural o el friccional. El desempleo estructural lo que refleja son los desafíos persistentes en el mercado laboral colombiano. La demanda en el mercado, así como los desequilibrios como pueden ser regionales o como podemos ver en la gráfica también de género. Lo que causa el desempleo es una fricción también llamada común en Colombia, ya que siempre hay personas que están entre trabajos e ingresan al mercado laboral por primera vez. En conclusión, aunque los tipos de desempleo se ven en Colombia, los dos que prevalecen o más se pueden destacar sobre ellos es el estructural y el friccional. Buenas tardes para todos, mi nombre es Sara Gutiérrez y el día de hoy le voy a hablar acerca del punto 3 de la actividad aplicación en la economía y los conceptos básicos económicos. Bueno, explica cómo se ha comportado el IPC, índice de precios al consumidor en Colombia desde 1986 hasta el 2023. Bueno, el índice de precios al consumidor en Colombia ha sido pues muy variado y ha tenido pues unas tendencias a lo largo de las décadas, sobre todo pues desde 1970 hasta los 90 fueron inflaciones muy altas que inclusive pues como alcanzaron el tope máximo que se ha visto en la economía colombiana. En la década de los 80 se presentó exactamente en 1988 la cifra más alta de inflación y de PIB en Colombia, que fue superior al 30%. Pues esta se debió básicamente a la política que había en el momento, que existía en el momento y que en la cual el déficit alcanzaba más o menos el 3% del Producto Interno Bruto. Ya a principios de la década de los 90, pues se iniciaron algunas reformas económicas que buscaron pues como estabilizar la economía por el gobierno de turno. Aquí en esta gráfica se puede ver cómo entre 1970 y en 1990, acá, o sea, iniciando los 90, se dieron las inflaciones más, más altas. Esto en su gran mayoría era porque el Banco de la República financiaba mediante la emisión de billetes el déficit que existía por el gasto público. Deflación. Bueno, acá hablamos que durante los primeros años de la década de los 90 la economía colombiana enfrentó pues una situación no solamente de
de bajar la inflación, porque ya se habla de deflación, sino que también vivió una desaceleración económica. Entonces, si bien las medidas económicas que se tomaron en el momento fueron acertadas, también se vivió una desaceleración económica y por ello, entonces, los precios pues como tendieron a bajar. Eso también pues debió pues a una crisis económica global que se dio. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo del 30% que estaba pues llegando a los 90, exactamente en 1988, empezó a la baja hasta el 2004. Entonces, bueno, aquí podemos ver que después de alcanzar unas cifras extremadamente pues altas de inflación en la década de los 80, pues debido a las reformas económicas que fueron acertadas pues por el gobierno de turno, eh, se dio pues que bajó la inflación. Aquí hablamos ya de esta inflación. Entonces hablamos que durante la época de los 80, pues volvemos a repetir que Colombia vivió unos índices muy altos de inflación y hubo también una recesión económica muy fuerte. Entonces en este caso hablamos de esta inflación porque había pues una inestabilidad económica muy grande, también el tema de las drogas y no éramos como una economía como bien vista para inversionistas. Había mucha inestabilidad económica y teníamos una deuda externa muy grande. Bueno, ya llegamos como acá, donde explico un poco respecto a, en esta gráfica, respecto a cómo ha sido el IPC en Colombia y vemos aquí si hay picos muy elevados, sobre todo tenemos 1988, tenemos en el 2000, tenemos en el 2015, en el 2022, ¿cierto? Tenemos picos muy elevados y llegando al 2023, que fue el año pasado, que tuvimos un IPC de 9,28. Muchísimas gracias para todos. Feliz tarde. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jesús Martelo. Continuando con el punto número 6, vamos a hablar acerca de la balanza de pagos en Colombia. Esto no es más que un indicador que registra las transacciones que se realizan en la economía de un país. Esta balanza nos muestra los flujos del comercio exterior y nos da a entender el estado de las relaciones de un país con otro. Esta balanza de pagos se divide en varias cuentas. Entre ellas está la cuenta corriente. En esta se registran las exportaciones menos las importaciones de bienes y servicios, significando cuánto pagamos por las importaciones y cuánto recibimos por las exportaciones. Esto además refleja el saldo de la cuenta corriente, que equivale a la competitividad de un país, pues en este caso estamos hablando de Colombia. La otra subcuenta es la de capitales. Aquí se registran solo las transacciones financieras donde observamos cuánto dinero entra por inversión extranjera o por crédito externo o por transferencias del resto del mundo en cuanto a remesas e incluso por créditos a otros países. A continuación les voy a mostrar un pequeño fragmento del comportamiento histórico de la balanza de pagos en Colombia. Podemos ver que la balanza de pagos, todo esto quiere decir que se mantiene en un déficit. Incluso nos muestra que en el último trimestre del año 2017 estuvimos cerca de llegar a un punto de equilibrio, estuvimos casi en el 0,1, pero por lo que vemos en estos casos es que estamos importando más de lo que exportamos al mundo. Incluso acá les muestro otra gráfica donde en el 2013-2014 se disparan las importaciones en Colombia. A lo mejor esto se pudo haber presentado por la firma del TLC con los Estados Unidos, donde empezamos a importar, y era poco lo que exportábamos a otros países. Pues según estas cifras, podríamos decir que es evidente que no somos un país competitivo ante el mundo, ya que nuestras importaciones superan las exportaciones. Sin embargo, y como dato importante, el diario La República el año pasado, en el 2023, mencionó que Colombia fue el país de América Latina que más aumentó sus exportaciones. Fue el segundo país, para ser exactos, por detrás de Venezuela. De esta manera, finalizamos nuestra actividad. Muchas gracias.